Buenas noches, estimado tutor. Mi nombre es Iván Vargas Carmona, soy estudiante del curso Software para Ingeniería. Pertenezco al grupo colaborativo número 1. A continuación me dispongo a hacer la sustentación de la práctica 1, de acuerdo a la guía de actividades, donde nos piden primero pues instalar MATLAB, segundo resolver una serie de operaciones aritméticas. La primera de ellas manejo de números enteros, donde nos piden asignar a una variable el valor de la resistencia en unidades de ohmios y hacer una conversión a unidades de miliohmios y megaohmios. Bueno, para desarrollar este ejercicio, pues desarrollé este pequeño programa donde le pido al usuario que ingrese el valor de la resistencia en ohmios. Ese valor lo meto dentro de una variable llamada resistencia y luego creo dos variables, MO y MO en minúscula y en mayúscula para referirme a los miliohmios y a los megaohmios, y en esas pues hago la siguiente operación, que es simplemente coger el valor que está en la variable resistencia y multiplicarlo por 1000 para obtener ese valor en miliohmios, y luego en la siguiente coger el valor de la resistencia y dividirlo en 1.000.000 para obtener el valor de esa resistencia en megaohmios. Pues de aquí ya lo último que hago simplemente es mostrar en pantalla los resultados junto con estos dos mensajes. Vamos a ejecutar este programa. Ingresé el valor de una resistencia en ohmios, entonces vamos a decir 15 ohmios. Ya nos dice que el valor de la resistencia en miliohmios pues es 15.000, y en megaohmios pues es 1.5 por 10 a la menos 5 megaohmios. ¿Sí? Nos sale en notación científica porque pues es un número bastante grande con bastantes decimales en este caso. Luego vamos a resolver el segundo ejercicio, que nos habla de manejo de números reales. Nos piden asignar a una variable el valor de la capacidad de almacenamiento de un disco duro y calcular su valor en unidades y kilobytes. Entonces pues para este ejercicio lo que hice pues fue pedirle al usuario que me ingresara el valor de la capacidad de almacenamiento del disco duro en gigabytes, teniendo en cuenta pues que la guía no establece en qué valor lo teníamos que solicitarlo, y gigabytes pues es, digamos que lo más común que se puede utilizar para conseguir discos duros. Esto lo almaceno, ese valor que me ingresan lo almaceno en esta variable gigabytes, y luego procedo a hacer las conversiones a kilobytes y a bytes, partiendo del principio de que un kilobyte son 1024 bytes y un gigabyte son 1024 kilobytes. Pues entonces lo que hice fue simplemente hacer esas multiplicaciones, 1024 por 1024, y aquí lo mismo, 1024 por 1024 por 1024. Entonces así pues obtuvimos, permito hacer una corrección, no, un gigabyte no son 1024 kilobytes, sino 1024 megabytes, que son 1024 kilobytes, un megabyte. Por eso pues llegué a este número para hacerlo más simple que el cálculo aritmético, y simplemente cojo el valor que tengo en esta variable y lo multiplico por este número, ya me va a dar en kilobytes, y por este número me va a dar en gigabytes. Y luego simplemente muestro el valor de estas dos variables con estos mensajes, donde me dice la capacidad en kilobytes es tanto y en bytes es tanto. Vamos a ejecutarlo. Vamos a meter 120 gigas de almacenamiento, y pues acá están las conversiones a kilobytes y a bytes. Obviamente esto pues en notación científica porque sabemos que nos va a dar un número muy grande esa operación aritmética. Pasando al siguiente ejercicio, manejo de matrices. Nos piden, perdón, me va saltando. Manejo de vectores, nos piden leer un ángulo en notación decimal y almacenar en un vector de orden 3 el valor de ese ángulo, pero en notación sexagesimal, con una primera celda que contenga los grados, luego una segunda celda los minutos y la última celda los segundos. Este ejercicio pues será un poco más, digámoslo, divertido de realizar. Para eso pues simplemente le decimos al usuario que nos ingrese el valor del ángulo en notación decimal. Ese valor que el usuario nos ingresa lo mete dentro de una variable llamada ángulo, y pues posteriormente para calcular los grados, sabiendo que la parte entera de ese ángulo que nos dan en forma decimal equivale a los grados, pues saqué la parte entera mediante la función floor, que lo que hace es coger un número decimal y sacar su parte entera. Y luego, ya para sacar la parte de los minutos, pues lo que había que hacer era coger lo que nos quedaba en la fracción decimal y multiplicarlo por 60. Y eso nos iba a decir cuáles eran los minutos.
Entonces, pues, ¿qué hice? Cogí el ángulo que nos dieron, le resté grados, que grados es la parte entera, eso me deja solo con los decimales, y a eso lo multiplicó por 60. Como esto me iba a dar un número que también pues tiene una parte entera y una parte decimal, usé la variable floor para sacar esos minutos solo de forma entera. Y para calcular los segundos, pues tenemos que volver a hacer nuevamente lo mismo, solo que sacando la parte decimal que nos dio los minutos y multiplicarlo por 60. Entonces casi que volvemos a aplicar la misma fórmula anterior, pero luego de esto pues le restamos el valor de minutos, que ya sabemos que es nuestra parte entera. Aquí nos está volviendo la parte entera. Y a esos decimales que quedaban de los minutos pues los multiplicábamos por 60 y así vamos a obtener los segundos. Porque aquí uso la función round y no la función floor como en estas, porque nos dimos cuenta que estaba generando un pequeño inconveniente con números que nos daban, por ejemplo, 47.999999 y la respuesta pues acertada era 48. Si usábamos la función floor, nos sacaba solo esa parte entera y pues nos quedaba 47 la respuesta. Al usar round, pues ese número se redondea y nos queda 48. Aquí ya no necesitamos usar más decimales para hacer ningún otro cálculo. Por último, pues metí este condicional donde le dije que si ese resultado en segundos era igual a 60, pues lo que teníamos que hacer era coger a la variable minutos, sumarle o darle el nuevo valor el valor que estaba en minutos más 1 para convertir estos 60 segundos en un minuto más y pues ya finalmente segundos debería ser igual a 0. Finalmente pues esto creó un vector llamado vector y aquí guardé en cada posición de este vector pues esas tres variables que calculamos para finalmente mostrarlas acá. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa, vamos a decirle un ángulo por decir 46.87. Entonces ese nos muestra nuestro resultado en un vector donde nos dice que esto es equivalente a 46 grados, 52 minutos y 12 segundos. Pasando a nuestro siguiente ejercicio, manejo de matrices. Nos piden que seleccionemos dos matrices de números reales, A y B, las matrices de orden 4×4 cada una, y dice con ellas realice las siguientes operaciones, suma, resta y multiplicación. Bueno, para hacerlo un poco más didáctico este ejercicio, yo le pedí al usuario que él mismo me dijera cuáles eran los valores mínimos y máximos de los números que iban a conformar estas matrices y luego quise usar la función Randy para rellenar automáticamente estas matrices. Ya sabemos que las matrices eran de 4×4. Entonces, primero le pedimos al usuario que nos ingrese un valor mínimo, eso lo metimos en una variable mínimo, luego el valor máximo, estos números en la variable máximo, y creamos nuestra matriz A de forma aleatoria con Randy, pero diciéndole en este parámetro que usara como mínimo el valor que se había ingresado y como máximo igualmente este valor y que la matriz fuera 4×4. Igualmente se hace para B y luego ya sencillamente pues creo otras variables que van a ser unas matrices que van a contener el resultado de la matriz A más B, el resultado de la matriz A menos B y el resultado de esa multiplicación con estos respectivos nombres para esas matrices o variables, suma, resta y multiplicación. Luego, para ser transparente, quise mostrarle al usuario cuáles eran los valores de esa matriz A que se había generado de forma aleatoria y los de la matriz B, y luego ya mostrarle cuánto daba la suma de esas matrices, la resta y la multiplicación. Entonces vamos a ejecutar este código. Aquí lo tenemos, este programa genera matrices de 4×4 de forma aleatoria con valores mínimos y máximos que establezca el usuario. Por favor ingrese el valor mínimo de los números que desea que aparezcan en la matriz. Vamos a decirle un valor mínimo 5. Y ahora nos pide el valor máximo, vamos a poner 24 por decir. Vemos aquí que se generaron pues ya todos los cálculos, vamos a volvernos aquí un poquito. Aquí vemos el valor de la matriz A, lo podemos ver con los números que se generaron, que son por encima del 5 y por debajo de 24, 24 es el número máximo, ¿no? Y el de la matriz B. Y luego pues vamos simplemente a mirar los valores de la suma, la resta y la multiplicación. Vamos a poner un valor al azar para ver que digamos nos sumó bien. Digamos este 23 más 24 en la matriz A, pues nos da 47 en nuestra matriz de suma y resta.
y pues en la resta nos dará -1. 23 menos 24 -1. Ahí para más o menos hacer un chequeo aleatorio que está haciendo bien nuestros cálculos. La multiplicación pues ya entre matrices es un poco más compleja, entonces pues no la vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Luego tenemos un ejercicio de manejo de funciones predefinidas. Nos dice consulte 3 funciones predefinidas en MATLAB para manejo matemático y realice un ejemplo de cada una de ellas donde se evidencia su aplicación. Listo, para eso creé este programa. Quise hacerlo también un poco interactivo con el usuario, donde le estoy explicando al usuario qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a ver. Escogí 3 funciones, la función floor, que como ya lo vimos, pues nos devuelve la parte entera de un número decimal. La función round, que lo que nos hace es redondear un número decimal a su parte entera más próxima. La usé, digamos que de la forma más básica para no meterle más parámetros, porque esta función pues, se le pueden meter más parámetros para que vaya al siguiente decimal o a ciertos números decimales significativos o a ciertas cifras significativas, pero pues no no me quise ir hasta allá. Y también usé la función mod, que esta es la que usamos para hallar el resto de una división entre dos números o su módulo, como se conoce. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a agrandar esto un poco. Entonces nos dice, por favor, digite, bueno, dice, primero vamos a ver la función floor. Nos dice, por favor, digite un número decimal, vamos a poner 5.87. El programa nos devuelve 5 porque es la parte entera. Si hubiéramos puesto 5.99 nos iba a devolver 5. Entonces, veremos la función round, redondear un número decimal a su entero más cercano, era aquí. Por favor, digite nuevamente un número decimal. Vamos a darle 5.51, por decir. Su entero más cercano pues es 6 y es lo que nos está devolviendo. Luego nos dice, por último, utilizaremos la mod, la función mod, que devuelve el resto de una división de dos números. Por favor, digite el número a dividir. Vamos a dividir, digamos, 24. Y por ahora digite el número por el cual será dividido. Vamos a escoger 5. Sabemos que eso nos va a dar con el módulo, el resto es 4. Y pues aquí nos dice el módulo de 24 dividido en 5 es 4. Sabemos que está funcionando bien. Por último, nos piden generar 3 números aleatorios entre 1 y un límite superior. Esos 3 números deben imprimirlos ordenados en forma ascendente o descendente. Tanto el límite superior como el orden, si es ascendente o descendente, lo establece el usuario. Bueno, para eso entonces me diseñé este programita que está acá, donde empezamos con un mensaje de entrada y le pedimos al usuario que nos digite el límite superior para unos números. Y entonces eso lo vamos a llamar límite. Luego creé un vector llamado números con este nombre de variable números y le dije que me lo llenara de forma aleatoria con la función randy entre los siguientes límites, que es el límite inferior 1, que ya nos lo dice el ejercicio que tiene que ser este, y el límite superior, pues es el que está establecido en esta variable límite, que es la que el usuario nos acaba de escoger como su límite superior. Y esto pues lo voy a meter en un vector de 3 posiciones, un arreglo de 3 posiciones. Luego boto un mensaje donde le digo los números generados de forma aleatoria son, le muestro al usuario sus 3 números, ¿sí? Y luego le pregunto, digite 1 para ordenar los números en orden ascendente o 2 en orden descendente. Él tiene que escoger. Eso que él me escoja, pues lo meto dentro de la variable orden. Y luego lo que uso es un condicional para evaluar esa variable orden. Y yo le digo, si la variable orden es igual a 1, entonces creo este otro vector que se llama ascendente y uso la función sort, que es para ordenar los números de forma ascendente en el vector, y le digo que me haga un sort de este vector números que contiene esos 3 números aleatorios. Entonces, ¿qué va a hacer? Se van a ordenar de forma ascendente dentro del vector y ya le publico los resultados en este mensaje donde le digo los números ordenados de forma ascendente son y le muestro el valor de esa variable ascendente o ese vector ascendente que es donde están ordenados esos números. Luego, si no se cumple esta condición, pero se cumple esta condición donde orden es igual a 2, entonces le digo que
que me metan este vector descendente que lo estoy creando